Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. Soy el hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Un día más dándole gracias a Dios por poder compartir su palabra, por poder seguir alimentándonos de su palabra. Espero que les sea de bendición. Espero que la palabra a través del Espíritu y a través de la voz del Señor quede sellada en sus corazones y que sea de bendición para todos, porque la palabra de Dios siempre es para todos, para todos. La palabra por eso nos confronta, siempre, pero todas las palabras, las prédicas de los pastores, las palabras que comparten los hermanos, siempre la palabra es para todos. No podemos un día decir, no, yo en esta área estoy bien, esta palabra no es para mí. No es así. Puede ser que alguien esté bien justo en esa área en que la palabra está hablando, pero Dios igual te está hablando, hermano o hermana. Igual Dios te está diciendo, porque su palabra dice, el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Entonces Dios, uno puede estar firme en esa área, pero Dios te está hablando y te está diciendo, guarda, que no te pase esto. O sea, por eso siempre la palabra es para todos. Dios nos corrige a todos. Dios nos azota a todos. Dice su palabra, no hay ni uno solo justo, ni un solo santo, solamente Él. Pero siempre la palabra va a ser para todos, siempre. Amén. Yo la palabra que les voy a compartir, que Dios puso en mi corazón en este día, es sobre el libro de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote. Cuando él fue llamado a profeta por parte de Dios, él estaba ya en cautiverio. Estaba en una ciudad llamada Tel Aviv. A los 5 años de estar en cautiverio, en el destierro, Dios le hizo el llamamiento para que sea su profeta y para que comunicara los mensajes de Dios a su pueblo, al pueblo de Israel. El libro completo de Ezequiel tiene 48 capítulos y se divide en 4 partes. La primera, del capítulo 1 al 3, habla sobre el llamamiento. Ahí explica cuando fue llamado por Dios para ser profeta. Del capítulo 4 al 24 habla sobre la destrucción y la ruina de Jerusalén, la profecía sobre la ruina y destrucción de Jerusalén. Del versículo 25 al 32 habla sobre el castigo que viene sobre los pueblos y ciudades enemigos de Judá. Y del capítulo 33 al 48 habla sobre la restauración de Israel, sobre la restauración del pueblo de Dios. El capítulo que nosotros vamos a compartir en este día es el capítulo 36, que precisamente habla de esto, sobre cuando Dios le da un mensaje a Ezequiel para que le transmita al pueblo, diciéndole que pronto los iba a traer de regreso a su tierra, a sus tierras. Israel, el pueblo de Dios, ya estaba en cautiverio hacía muchísimo tiempo. El pueblo de Israel fue al cautiverio por su propia irresponsabilidad, por desobedientes, por rebeldes, por no querer escuchar la voz de Dios, por no querer escuchar los mensajes. Dios le hablaba a su pueblo muchas veces por medio de sus profetas, pero dicen los escritos que el pueblo era como esos niños caprichosos que no quieren escuchar nunca al Padre. Pero Dios, como buen Padre misericordioso que es, lleno de amor, de misericordia y de bondad, ¿qué hacía? Le mandaba mensajes por medio de sus profetas. ¿Para qué? Para que ellos le obedecieran. Entonces, como fueron rebeldes, desobedientes y no quisieron oír la voz de Dios,
el Señor los mandó al cautiverio. Dice que los dispersó por todas las naciones y las ciudades vecinas. Así todo, el pueblo de Israel no aprendió la lección, no aprendieron. Dios lo envió al destierro por 70 años, hermanos, 70 años. Y el pueblo así y todo no aprendió. En la propia tierra, cuando estaban en su propia tierra, ya estaban por malos caminos. Y como no obedecieron, Dios los mandó al destierro. Y en el destierro Dios les dijo: yo, donde estén, donde los disperse, voy a estar con ustedes. Pero también Dios fue deshonrado. Entonces, en este capítulo 36, Dios le da un mensaje a Ezequiel para que transmita al pueblo que ya está pronto su regreso, que pronto los va a traer a su tierra. Le dice que le da la promesa de la prosperidad, de que el suelo va a ser arado, que van a sembrar cultivos, que va a aumentar la población, que todas las ciudades que están en ruina van a ser reconstruidas y habitadas, todas. Y que van a ser más prósperos, que Dios los va a hacer más prósperos que aún como eran antes. Más prósperos. O sea, fíjense que aparte de que siempre fueron rebeldes, desobedientes, quejosos, y los años que pasaron, Dios aún así, misericordioso, los trae de regreso y les promete que van a ser más prósperos que antes. Dios le dice a Ezequiel que mientras el pueblo estuvo en su tierra, eligieron los malos caminos, los homicidios, la idolatría. Había idolatría en el templo y por eso Dios los dispersó. Pero cuando estaban en las naciones donde Dios los había dispersado, el nombre de Dios comenzó a ser profanado. ¿Por qué? Porque los habitantes de las otras naciones y las otras ciudades hablaban sobre el pueblo de Dios. Decían: ¿cómo? El Dios, su mismo Dios los echó de su misma tierra. ¿Dónde está su Dios ahora? Los desamparó, los dejaron solos. Entonces el nombre santo de Dios comenzó a ser profanado. Por eso Dios dijo: bueno, los voy a traer de regreso, pero no porque ustedes lo merezcan. No por algo que ustedes hayan hecho bien, sino porque mi santo nombre, el Señor lo iba a restaurar. Entonces Dios lo iba a traer de regreso y después se iba a encargar de castigar a todas las naciones vecinas que habían hablado mal y profanado su nombre, para que ellos supieran quién es Jehová, el Dios soberano. Amén. Entonces, de este capítulo, nosotros vamos a leer del capítulo 36, del versículo 24 al 29. Dice así: pues los recogeré de todas las naciones y los haré regresar a su tierra. ¿Sí? Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambruna a su tierra. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, la promesa de Dios? A pesar de todo lo que el pueblo había hecho, la misericordia de Dios para con su pueblo. Este día, Dios, lo que nos está hablando, lo que quiere que hagamos, es que seamos nuestro propio cardiólogo espiritual, que hagamos un chequeo
de nuestro propio corazón, de cómo está nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros también nos trajo del cautiverio. Dios nos sacó, nos rescató de Egipto, nos trajo del mundo, nos trajo del cautiverio, del destierro. Y su palabra dice que cuando Él nos trae, tiene que cambiarnos el corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el mundo, nuestro corazón está endurecido, es una piedra. Un corazón duro es un corazón frío, un corazón insensible a las cosas de Dios, un corazón que rechaza las cosas de Dios, un corazón endurecido, que no recibe nada, porque está tan endurecido que no recibe nada. Entonces, cuando Dios nos rescata, ¿sí?, nos tiene que cambiar ese corazón y ponernos corazón de carne, receptivo. ¿A qué? A Él, receptivo a su palabra, que podamos recibir un corazón sensible a su amor, a su espíritu. Eso hace Dios. Dios primero nos invita. Él suelta su invitación y nosotros, si estamos acá, obviamente lo aceptamos. Decimos, sí, Señor, yo te recibo. Pero la pregunta que Dios nos hace hoy es, ¿el corazón fue cambiado? ¿Fue cambiado tu corazón? Porque una cosa es ser convertido y otra cosa es ser convencido. Quizás tu corazón no fue cambiado, no fue puesto un corazón de carne. Dios dice que cuando Él nos cambia el corazón y nos pone un corazón de carne, pone su espíritu dentro nuestro y comienza a limpiarnos. ¿De qué? De toda la inmundicia. Recordemos, por ejemplo, la historia de Moisés. Moisés fue criado por la hija del faraón. ¿En dónde? En un palacio, en la realeza. Moisés fue criado en la realeza, en la riqueza, en el poder, en la idolatría, en lo mundano, en lo pagano, en la perversión. Moisés fue criado ahí. Ahora, cuando fue adulto, Moisés decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no eligió quedarse con las riquezas, el poder, lo pagano, lo mundano? ¿Por qué? Perdón. Porque él le creyó a Dios, él le creyó a Jehová. ¿Con qué le creyó? Con el corazón. Porque es por creer con el corazón. Él le creyó a Dios y le creyó con todo su corazón. Nosotros no podemos creerle a Dios con parte de nuestro corazón. Dios nos pide todo corazón. Muchísimas partes de la Biblia siempre habla de lo mismo, del corazón. El corazón en el organismo humano es un órgano principal, vital, y en lo espiritual también. Porque Dios nos pide el corazón, Dios no nos pide la memoria, Dios no nos pide nuestro pensamiento, Dios nos pide el corazón para poder cambiarlo. Nos llena de agua, nos limpia de toda inmundicia. De toda inmundicia, porque nosotros, ¿qué somos cuando estamos en el mundo? Vivimos esclavos del pecado. En Romanos 8 dice que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, porque los que pertenecen a Él, el Espíritu que da vida, que hace libre de la esclavitud y del poder del pecado, que te lleva a la muerte. O sea que, si realmente recibiste a Cristo en tu corazón, fuiste libre de la esclavitud del pecado. Y estoy hablando de la esclavitud del pecado que teníamos en el mundo. No estoy diciendo que ahora porque somos cristianos no pecamos, no estoy hablando de eso. Yo hablo por mí. Todos los días tengo que pedirle perdón, Señor, y arrepentirme por mis pecados, por mis malos pensamientos,
por lo que veo, por lo que ven mis ojos, por lo que escucho, por lo que sale de mi boca. Todos los días tengo que pedirle perdón. Pero yo ya no soy esclavo de los pecados que tenía en el mundo. Ya no soy esclavo. Y aparte lo dice la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo mora dentro tuyo, no puede ser esclavo del pecado. Entonces, tenemos que analizar nuestro corazón. Si yo estoy cometiendo pecado, que lo hacía en el mundo, por ejemplo, y no fui cambiado y no fui transformado, porque eso provoca cuando Dios nos cambia el corazón. La palabra de Dios dice que Él nos muda a otra persona, nos muda. Entonces el corazón de piedra lo saca, lo tiene que sacar. Pero es cuando nosotros lo aceptamos y le entregamos nuestro corazón. Y decidimos creerle con todo el corazón, no con la mitad del corazón. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque hay mucha gente que no quiere soltar los placeres mundanos. Hay mucha gente que no quiere soltar, le agradan las tentaciones. Quiero decirte que si estás viviendo esa vida, si tienes un corazón dividido, mitad duro y mitad blando, si tenés un corazón endurecido, Dios, Cristo, no vive ahí, y el Espíritu Santo menos. ¿Y qué debo hacer? Arrepentirte de corazón, de verdad, de todos y cada uno de tus pecados y entregarte por completo a Cristo. Entonces tu vida va a comenzar a ser cambiada y vas a comenzar a ser transformado. Por eso se nos conoce por los frutos, pero los frutos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Caminando por este nivel no lo vamos a encontrar a Dios. Dios es Espíritu. No se puede ser cristiano, hijo de Dios, en lo natural, porque Dios es sobrenatural. Todas las cosas de Dios son sobrenaturales. Mateo 16, 24 dice que Jesús estaba hablando con sus discípulos y le decía, si alguno de ustedes quieren seguirme, deben abandonar su forma egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Porque si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida a causa de mí, de su nombre, de Jesús, si perdemos la vida a causa de Jesús, la salvaremos. Porque ¿de qué sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra propia alma? ¿Habrá algo más valioso que la salvación de nuestra propia alma? Eso dice Mateo en la palabra, está escrito en la Biblia. Léalo, hermano. Ahora, la pregunta es, ¿estás tomando tu cruz? ¿Lo estás siguiendo a Cristo? Porque de boca podemos decirlo, como dice también la palabra de Dios. Me adoran y me alaban de boca, pero su corazón está en otro lugar, está en el mundo, quedó con las cosas del mundo. Me alaban de labios, pero su corazón está endurecido. ¿Realmente estás tomando tu cruz? ¿Realmente lo estás siguiendo al Señor? Porque para seguir al Señor tenés que estar donde está el Señor. Si no, no lo estás siguiendo. Porque hay muchos que solamente dicen o quieren demostrar que han sido cambiados y transformados solamente cuando están delante de los pastores, solamente cuando están delante de los hermanos o cuando están dentro de una iglesia, pero cuando se van al mundo, viven de acuerdo al mundo. Entonces yo pregunto, ¿cómo fuiste transformado? ¿Cómo Cristo habita en tu corazón? Si Cristo habita en tu corazón, va a haber lugares y cosas que no vas a poder hacer, hermano. Porque de eso se encarga Dios. Y el Espíritu que Dios pone dentro nuestro, que nos limpia de toda inmundicia, de toda suciedad. No hay inmundicia, porquería o suciedad que el agua limpia y pura de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que el agua de Cristo no pueda limpiar y no pueda perdonar. Ya está hecho. Pero debemos arrepentirnos de todo corazón. Yo, en forma muy breve, les voy a contar sobre lo que a mí me pasó con el Señor el día que me tuve que arrepentir.
Dios estaba tratando conmigo ya hacía un año y medio, por medio de sueños. Yo sabía que era Dios. Y yo pasaba por la iglesia por el frente, porque era católico apostólico romano. Iba a la iglesia que está acá a 2 cuadras, frente a la plaza. Cuando Dios comenzó a tratar conmigo, yo comencé a ir a la iglesia los domingos porque necesitaba. Y mucho, quizás el hombre puede pensar y opinar lo que quiera. Lo que yo viví con Dios es entre Dios y quien está hablando. Yo iba los domingos a lo que se llama la misa y yo comencé a sentir que no me hacía falta más porque yo tenía hambre. ¿De qué? No sé. Yo sabía que era de Dios, pero no sé de qué porque yo no conocía la Biblia, no conocía la palabra, no sabía orar, no sabía rezar. Y sin embargo yo comencé a ir todos los domingos, todos. Cuando antes no iba, cuando antes ni me asomaba, de golpe y porrazo, llegaba el domingo y yo estaba feliz porque quería ir a la iglesia. Como no me alcanzaba los domingos, comencé a ir los jueves, porque los jueves en la iglesia católica se iba de 19 a 20 horas a rezar. Lo que acá nosotros llamamos oración. Y entonces comencé a ir los jueves, porque yo necesitaba, quería ir. Tenía que estar ahí, en la casa de Dios. Y un jueves, yo llegué a la iglesia, entré. Para el que conoce esa iglesia es inmensa, y en los bancos primeros había 4 o 5 personas. Yo me senté en el último banco, solito ahí. Apenas entré, me senté. Y como dice la palabra de Dios, de repente, no me pregunten cómo, yo no pedí nada, de repente caí arrodillado y comencé a arrepentirme de cada uno de mis pecados, hermano. De cada uno de mis pecados. Comenzó a pasar una película en mi mente y lo único que hacía era llorar y pedirle perdón a Dios. Lo único que hacía era llorar y pedirle perdón a Dios. Y me acordaba de todas las personas que yo lastimé, que yo defraudé, todas las veces que mentí, de cada uno de mis pecados. Y era como que el pecho se me abría. Cuando me pude incorporar, había pasado 1 hora. Cuando salí de la iglesia, era como que caminaba con 35 kilos menos. No les puedo explicar, porque es algo espiritual. Pero sentí una liviandad y yo ya no era el mismo. Dios no es católico apostólico romano, Dios no es evangélico, Dios no es testigo de Jehová, Dios no es mormón, Dios es un Dios de hombre. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todo lugar, Él sabe todo y todo lo puede. Y para algunos incrédulos o los que manejan la doctrina humana, esta es la respuesta, que me vengan a decir a mí cómo Dios se me reveló a mí en el último banco de la Iglesia Católica. Y ahí Dios me cambió. Y ahí fue cuando Dios cambió mi corazón. Y fui transformado. Y fui convertido. ¿Y cómo me doy cuenta? Pero nosotros, cada uno sabe. Yo no preciso que alguien de mi familia, gloria a Dios si se nota, pero yo sé, cada uno de nosotros sabe lo que hacemos. Ante Dios. Y Dios también lo sabe, y lo que hay dentro nuestro, y lo que hay en nuestro corazón. Dios lo sabe. Yo tenía, una de las tantas idolatrías que tenía, era el fútbol. Y miraba fútbol, y yo miraba River Plate, cada vez que jugaba River, y yo no existía familia, no existía nada. Y si River jugaba los miércoles, lo miraba los miércoles, y si jugaba el viernes y el domingo, lo miraba. Y si tenía algo que hacer, lo cancelaba, porque me tenía, era en mi idolatría. Después que pasó esto que yo le estoy contando, que Dios se reveló en mi vida, no lo pude ver más, no pude ver más fútbol. Pero ¿y cómo hiciste? No, yo no hice nada. Por eso su palabra se cumple. Dios te cambia el corazón y mete el Espíritu Santo dentro tuyo
Y el Espíritu es quien te limpia. Por eso Dios dice, no es con fuerza, no es con sabiduría humana, no es con intelecto humano, es con mi espíritu. Vieron que hay cristianos, yo he visto, hay personas que, bueno, no puedo, no prenda la televisión porque no voy a ver fútbol porque a Dios no le gusta. Entonces lo hacen con su fuerza. Y pueden hacerlo durante una semana, pero después caen de nuevo. Yo no lo pude ver más. Pero lo hace Dios. Lo mismo pasó con el alcohol. Yo tomaba cuando almorzaba, cuando cenaba. Y así es lo que le puedo echar al jugo. Porque no pude tomar más. Porque cuando quise hacerlo, me revolvió el estómago y fue el Espíritu que me limpió. No fue porque yo dije, no voy a tomar más vino. Porque de esa forma parecemos los fariseos y los saduceos. No es con fuerza. Por eso Dios lo explica. Es con su Espíritu. Él nos limpia. Lo mismo pasó con el vicio del cigarro cuando Dios me lo sacó. Me lo sacó cuando Él quiso, de la forma que Él quiso, en el momento que Él quiso. Y así funciona Dios. Así es. Pero por eso con Dios con cada uno trabaja diferente. Yo cuento mi experiencia. Yo el primer tiempo que venía a la iglesia todavía fumaba 3, 4 cigarros por día, de todo lo que fumaba, pero fumaba 3, 4, hasta que Dios otra vez me dijo, basta. Pero fue Dios, yo no lo intenté con mi fuerza, porque yo sabía, porque yo mientras estaba en el mundo, muchísimas veces intenté dejar el cigarro y no pude. Y para la gloria y honra de Dios, yo no he tenido abstinencia. Ahora, ¿lo hice yo? No, lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Espíritu de Dios. Porque cuando Dios te convierte y te transforma, lo único que buscas es agradarle a Él. Lo único que buscas es agradar a Dios. Nada más que eso. En Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10, dice que la palabra, el mensaje, está al alcance de nuestra mano, hermano. Está en nuestros labios y en nuestro corazón. Porque si declara abiertamente que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Él fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Pues es por creer con el corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Está hablando otra vez del corazón. Por eso no podemos declarar con la boca si no lo tenemos en el corazón. Porque si no, no es el espíritu, es la carne. La palabra de Dios es poderosa, es verdadera, es eficaz. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios dice que tenemos que nacer de nuevo. En Juan capítulo 3 dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo, que era un líder religioso judío de los fariseos. Y una noche fue a preguntarle algo a Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos y que las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le dijo, te digo de verdad, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo obviamente no entendió. Dijo, ¿cómo yo, siendo tan anciano, puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No. Y Jesús le volvió a contestar. Y le dijo, te digo de verdad, que nadie entrará al reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. Porque el ser humano puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Dios es espíritu. Entonces en lo natural no podemos tener comunión con Él, no podemos tener relación con Él. Necesitamos de su espíritu. Lo necesitamos. Sí o sí, porque la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Dios dice
no te mezcles con las cosas del mundo, porque Dios es un Dios celoso. Nosotros si leemos todas las Escrituras, vemos que Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso de su pueblo. Porque Él es único, digno. Él es soberano. Y Dios dice, no te mezcles, no te aferres a las cosas que se pudren, que son temporales. No te aferres a las cosas terrenales. Aférrate a lo que es eterno. Aférrate a lo que viene de Dios. Aférrate a lo que viene del cielo. El hombre pasa, hermano. Las autoridades pasan. La moda pasa. Los políticos pasan. Cielo y tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará jamás. Permanece por siempre. Bendito sea tu nombre. Permanece por siempre. Pero no nos aferremos a las cosas del mundo. No podemos decir que estamos siguiendo a Cristo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando seguimos aferrándonos a las cosas del mundo y seguimos haciendo cosas mundanas. Dios te limpia. De a poco nos sigue limpiando, a todos, de a poco. Pero tu corazón tiene que haber sido cambiado. Nosotros conocemos muchas personas que vienen, reciben a Cristo, sí, Señor, lo alabo, te adoro. Dios, ¿qué hace? Un gran milagro en esa persona. Pero pasa 20 días y esa persona se olvida. Porque como ya fue sanada, recibió el milagro, recibió la sanidad, ya está. Se olvida. Hasta que vuelve a necesitar de Dios. Entonces vuelve. Señor, perdón. Y así están. Pero Dios, como es tan misericordioso, los vuelve a sanar. Los vuelve a bendecir. Y se van de nuevo. Y así están. Es una cadena. Y dicen, a ver, uno les pregunta, no, yo creo en Dios, sí, yo creo en Cristo. Mentira. Porque no es así. Son fariseos. Son saduceos, son religiosos. Dicen conocer la ley, nada más, pero no conocen a Dios. Dios no se ha revelado en sus vidas. Cuando Dios se te revela tu vida, no hay forma que no puedas tener hambre de Él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Todos los que vengan a mí no tendrán hambre jamás. Y los que crean en mí no tendrán sed jamás. Hambre y sed, no vamos a tener más. ¿Qué es? ¿De qué está hablando el Señor? De nuestro vacío, del vacío del alma, de lo que no puede llenar el mundo. Él lo llena. No vas a tener hambre, no vas a tener sed. Porque Cristo está en tu corazón. Cristo está en tu corazón, pero tiene que estar. Cristo no está en un corazón que está dividido. En el capítulo, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice Dios que no debemos aferrarnos a las cosas del mundo, ni a lo que el mundo nos ofrece, porque el que se aferra a las cosas del mundo no tiene el amor de Dios en él. ¿Qué nos ofrece el mundo? El intenso deseo del placer físico, el intenso deseo de las cosas que vemos, de las posesiones que obtenemos, de las adquisiciones que tenemos, de lo material. Nada de esas cosas proviene de Dios. Nada de eso proviene de Dios. Las cosas del mundo no provienen de Dios. Todas esas cosas pasan. Y te morís. Así de sencillo. Ahora, si obedeces a Dios y amás a Dios, vas a vivir. Dios lo promete. Pero debemos soltar las cosas del mundo. Debemos soltarla. Hay gente que no quiere soltarla. Es su elección. Pero Dios hoy te está hablando. Dios está hablando a tu corazón. Y espero que ¿vieron el papelito que le haga el electrocardiograma? Que mires, a ver qué resultado te dio. Que todos nos analicemos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente es un corazón de carne? ¿Realmente es un corazón en el que Cristo vive? ¿Realmente le di todas las llaves de mi corazón a Cristo? ¿O todavía hay cosas que tengo del mundo? Si es así, quizás sea la oportunidad de que hables con Dios y que te arrepientas, pero que te arrepientas de corazón, verdaderamente,
y que le digas, Señor, me arrepiento, quiero que me cambies, quiero que me transformes, quiero que cambies mi corazón de piedra por uno de carne, Señor, para que yo pueda recibirte y para que pueda recibir tu Espíritu Santo. Quizás sea hoy el día, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios. Espero, hermano, que esta palabra te haya sido de bendición, que Dios te fortalezca, que Dios toque tu corazón, que el Espíritu te ministre y que quede sellada la palabra en tu corazón. Pero por sobre todas las cosas que puedas cambiar. Si ese corazón está endurecido, que lo puedas cambiar. Porque eso es a lo que Dios nos está llamando. Poder cambiar nuestro corazón. Del resto se encarga Dios. ¿Cómo? Lo sabe Dios. ¿De qué manera? Lo hace Dios. No nosotros. Dios se encarga. Y su Santo Espíritu. Que Dios te bendiga.